Hoy hacemos la torta 1, 2, 3, 4. Torta matera, un bizcochuelo que no falla y sale súper alto. Empezamos porque es una receta súper fácil y rápida. Acá tenemos 4 huevos que siempre los tenemos que romper aparte. En un recipiente colocamos los huevos y batimos un poco. A partir de acá, todo lo vamos a medir con una taza como esta. Para los que quieran, los gramos exactos te los dejamos en la descripción. Empezamos con 2 tazas de azúcar. Esta es una receta que no tienen que preocuparse por los gramos exactos porque es una receta a ojo. Y mientras bato, aprovecha a darle like al video, a suscribirte y comentar si alguna vez probaste este bizcochuelo. Vamos a batir enérgicamente hasta que tome esta consistencia y se aclare bien la mezcla. Ahora agregamos una taza de leche. La pueden suplantar por crema de leche, que muchos lo hacen en vez de utilizar la leche, pero nosotros hacemos la versión más sana. Y si la querés hacer con crema de leche y no tenés, te dejamos por acá cómo hacerla casera y económica. Saborizamos con una tapita de esencia de vainilla y en nuestro caso también agregamos ralladura de limón y pueden usar de naranja si prefieren. Integramos y ahora lo que nos queda es agregar la harina. Pueden usar leudante como en nuestro caso o si no pueden usar harina 4 ceros con una cucharadita de polvo de hornear. Acá tamizamos para que no queden grumos. Vamos a integrar cada taza. ¿Cuántas tazas son? 3 tazas en total. Así que lo vamos a hacer en 3 partes. Este bizcochuelo sale bastante alto y lo pueden usar para hacer tortas de decoración. Integramos bien la harina y otra opción que les damos es hacerla directamente en batidora. Nosotros la hicimos a mano para que puedan ver mejor el paso a paso. Pero recuerden que si la hacen a mano, tienen que batir enérgicamente. Bueno, seguimos. Última taza de harina y terminamos de integrar. ¿Por qué se le dice a esta receta torta 1, 2, 3, 4? Porque lleva una taza de leche, 2 tazas de azúcar, 3 tazas de harina y 4 huevos. Recuerden que pueden suplantar la leche por la crema. Aparte, es una receta que es re fácil de memorizar y es un bizcochuelo que sirve para todo. Volviendo a la receta, una vez que toma esta consistencia, punto letra, vamos a ir a un molde enmantecado y enharinado. En este caso usamos un molde redondo de 24-26 centímetros. Es importante que no golpeen la preparación porque si no se va a ir todo el aire y la esponjosidad que logramos en toda esta receta. Esta torta así como está se va a un horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 40-50 minutos o 1 hora. A partir de los 40 minutos ya pueden abrir el horno, pinchar y probar si ya está lista este bizcochuelo, esta torta matera que la pueden rellenar, espolvorear con azúcar impalpable, chocolate y es súper esponjosa. Si te gustó esta tremenda receta, no te olvides por favor de darnos like al video, de suscribirte si todavía no lo hiciste, de comentarnos a ver si tenés otra receta de bizcochuelo que sea mucho más fácil y económica que esta y sobre todo de compartirla.